Buenas tardes, doy la bienvenida a todos y cada uno de los que a esta hora se conectan con nosotros para tener nuestro programa de hoy, Anclados. Anclados es un programa de consejería bíblica que compartimos con ustedes 2 veces a la semana. Esperamos y confiamos en Dios de que sea de bendición para ustedes, para sus familias, para toda la iglesia. Bienvenidos entonces todos y todas a este programa y hoy trataremos el tema de las adicciones. Ese será entonces el tema para hoy. Vamos a ir esperando que vayan ingresando los que van a estar con nosotros en el día de hoy. Saludo a todos los que nos están viendo a esta hora en cualquier lugar donde usted se encuentre. Sea bienvenido, sea bienvenida a nuestro programa de Anclados. Hoy estaremos entonces viendo el tema de las adicciones. Las adicciones, cómo tratarlas, cómo entenderlas desde las escrituras. Bueno, la semana pasada no tuvimos nuestro programa y esto, bueno, se debió a algunos asuntos personales, pero la idea es seguir compartiendo con ustedes los temas de consejería bíblica. Así que le invito para que usted copie el link y también lo comparta con otras personas en la tarde de hoy. Bienvenidos entonces a nuestro programa de Anclados, Consejería Bíblica. Hoy serán las adicciones, trataremos ese tema en breves minutos. Quiero recordarle que ya nuestras sedes están abiertas. Usted puede inscribirse todos los jueves a partir de las 8 de la mañana en nuestra plataforma virtual en www.mvv de Ministerio Verdad y Vida.org.co. Ahí puede entonces encontrar todas las sedes y hacer las reservas para que usted entonces pueda estar allí. Anclados entonces, vamos a dar comienzo a nuestro tema de hoy sobre las adicciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de ellas? ¿Qué dice la Escritura acerca de este problema? ¿Cómo tratar las adicciones? ¿Cómo comprender el tema de las adicciones? ¿Cómo nosotros ver esto a través de las Escrituras? Le invitamos entonces a que esté allí muy pendiente de este tema. Un tema que nos va a ayudar a comprender cómo dice la Biblia que debemos tratarlo, cómo dice la Biblia que debemos actuar frente a este tema cuando lo sufrimos nosotros y cuando lo sufren otras personas. Muy bien, comencemos entonces. Esperemos un segundo que vayan entrando entonces personas a nuestro tema de anclados. Aquí está. Vamos a mirar exactamente para compartirlo al público. Tiene una configuración aquí mala. Vamos a mirar aquí si lo volvemos a compartir. Vamos a esperar que vayan cogiendo el enlace porque estaba configurado como privado la transmisión y obviamente esa no es la idea. La idea es que podamos compartirlo todos. Copia el link entonces de Anclados y vamos a dar inicio al tema de hoy, las adicciones. Ese es el tema que estaremos compartiendo en Consejería Bíblica. Vamos entonces saludando a Luzmari Álvarez y a Jessica Vanegas, que ya se agregan a la transmisión. Lo tenía en una configuración de que solo estaba el video para mí, pero ya quedó para transmitir al público. Entonces puede copiar el link y enviarlo a través de su muro de Facebook o enviarlo también a través de sus amigos en WhatsApp. El video igual va a quedar grabado aquí en mi fanpage y luego lo montaremos también en YouTube. Como es habitual lo hacemos para que podamos ser edificados y escucharlo en cualquier momento del día. Saludo también entonces a Alejandra Cardona, a César Sierra, a Edith Janet Giret, Rentería Córdoba y a Mónica María Medina Montoya.
Byron Gil, buenas tardes. Lucy Ruiz también está con nosotros. César Sierra, buenas tardes. Mario Espina también se agrega. Alejandra Cardona está con nosotros. En el tema de hoy, las adicciones, estaremos viendo entonces el tema de hoy en Anclados. Entremos en materia entonces, sin más preámbulos. Quisiera leer un artículo escrito por un teólogo y participante del comentario bíblico contemporáneo, que es un estudio de toda la Biblia desde América Latina. En este maravilloso comentario hay unos artículos y precisamente en la página 1497 aparece un artículo sobre las adicciones y me parece interesante compartir comenzando con esto. Las enfermedades vinculadas con el tabaco, el uso de drogas ilícitas y el consumo excesivo de alcohol causan millones de muertes cada año. Estamos preocupados por el COVID, obviamente es una pandemia, pero las adicciones han dejado más muertos en todo el mundo que pandemias como la del COVID o lo que se conoció hace 100 años como la fiebre española. Quiere decir, en la sociedad tenemos las adicciones como una parte importante acerca de la manera en que la gente pierde la vida, sobre todo el tema de las sustancias como el tabaco y las drogas y el alcohol. A lo anterior debe sumarse las consecuencias de las adicciones a la tecnología, en especial a la Internet, y a la ingesta desmedida de alimentos, a la moda, al trabajo, incluso a las reuniones de la iglesia y tantas otras. Cuando hablamos de adicciones, muchas personas creen que estamos hablando o vamos a hablar del drogadicto, que está ligado a la marihuana o al bazuco, al alcohólico que ya está fuera de su casa durmiendo en un parque bajo una silla, que ya toma alcohol con agua, pero las adicciones son tan amplias y tan diversas que no se pueden reducir a este tipo de personas que conocemos habitualmente como adictos. También existe la adicción hoy a la Internet, la adicción a los juegos en línea en la Internet, la adicción a la pornografía, la adicción también a las relaciones, la adicción también al trabajo, la adicción al reconocimiento, la adicción a los juegos de azar, conocido como la ludopatía, y una gran cantidad y variedad de, inclusive, la adicción a la comida, quien lo creyera, también lo vemos allí. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad físico-mental que consiste en la dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación debido a la satisfacción que ésta genera en la persona. Quiero leer este significado y esto que la Organización Mundial de la Salud define como adicción. Escuche esto. Es una enfermedad físico-mental que consiste en la dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación debido a la satisfacción que ésta genera en la persona. Las personas enfermas por adicción padecen una alteración o desequilibrio físico y mental, ya sea que se relacione con alguna dependencia o fisiológica o no. Cuando es física, el organismo presenta dificultades para alcanzar un buen funcionamiento. Cuando esta dependencia o adicción es mental, escúchese esto, se expresa en la personalidad dependiente y obsesiva que sostiene el impulso continuo de repetir la acción. Además, se ha observado que una persona adicta no solo es dependiente a una sustancia o actividad, sino con frecuencia presenta dos o más adicciones. Eso es muy importante. Entonces,
Cuando hablamos de adicciones no podemos decir que es el adicto o el drogadicto, el que conocemos que está en el bazuco, en las drogas, o el alcohólico. Hay una gran variedad de adicciones. Inclusive gente adicta al trabajo, inclusive gente adicta a estar en actividades sin número en la iglesia. Eso es una adicción, que son físico-mentales, que son dependencia de una sustancia o dependencia de una actividad o dependencia de una relación, debido a que a la satisfacción que ésta genera en la persona. Muy bien, cuando es física entonces el organismo se manifiesta y a través de un funcionamiento extraño el organismo pide, demanda esa sustancia o esa actividad o esa relación, pero si es mental entonces encontramos una personalidad que es dependiente, obsesiva, que sostiene el impulso continuo de repetir esa acción. Ahora, desde el enfoque del desarrollo humano, la adicción puede entenderse como la adopción de un falso, escúchese esto, satisfactor, un falso satisfactor frente a una necesidad humana real. En tanto el satisfactor no resuelve la necesidad, se genera una relación compulsiva con aquel satisfactor pretendiendo satisfacerla. Entonces hay personas, por ejemplo, la nicotina. La nicotina produce adicción al tabaco. En ese sentido, la persona se siente ansiosa, nerviosa, entonces su cuerpo físicamente, ya fisiológicamente le está pidiendo la sustancia, él cree que fumando va a acabar su ansiedad, pero recurrentemente fuma más y más y su adicción crece, su dependencia a este hábito crece. No solamente con esto, con cualquier otro. Lo que se tiene como falso satisfactor para suplir una necesidad humana real, entonces se tiene allí como algo que no se suelta porque se cree, falsamente obviamente, de que esto sí va a suplir mi necesidad. Ahora, desde una perspectiva bíblica, las adicciones son el resultado, no la causa del pecado original, del abandono integral, dice el autor Julio Córdoba, del abandono integral del proyecto original de Dios con la creación. Esto quiere decir, cuando en Génesis capítulo 2, primero el capítulo 1, versículos 26 al 28, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí, ese es el diseño original, así Dios nos creó a su imagen y semejanza, con una dependencia de esta criatura, el ser humano, a su creador. Sin embargo, en la voluntad del hombre, cuando fue probada, no comerás del fruto del bien y del mal, allí en Génesis capítulo 2 hay la advertencia, y en Génesis 3 se comete el error, entonces ese diseño original de una criatura que dependía de su creador se rompe. Y al romperse la comunión, al perderse ese objetivo y ese deseo de Dios originalmente de que la criatura dependiera de su creador, el pecado hace que el hombre dependa de otros factores para llenar, para satisfacer su existencia. De allí vienen las adicciones, de una búsqueda desesperada del ser humano por llenar un vacío, por satisfacer su vida, por creer que algo puede llenarle eso que solo Dios puede llenar. Y eso se le llama, aquí en este artículo, abandono integral. Y según este proyecto, Dios busca entonces una relación del hombre con él y del hombre con su mujer. Pues Dios crea a Adán y Eva para que ellos mismos sean en un ser de autonomía o interdependencia y que ambos se sostengan con la naturaleza de una relación de cuidado y protección y una relación de obediencia y intimidad con el Dios Trino. Pero el pecado es el abandono de ese proyecto original
y significó la consolidación de relaciones de dependencia, ¿sí? Y dominación, que son la causa fundamental de las adicciones. Y déjeme leerle Génesis 3:16, porque es aquí en Génesis 3:16 trajo esa dependencia del ser humano. Recordemos que Dios nos hizo para depender de Él, y a causa del pecado el hombre busca entonces es depender de otras personas, depender de otras cosas, depender de sustancias, depender de todo lo que hemos venido hablando que genera adicción. Quiero leer entonces a ustedes Génesis capítulo 3, versículos 16 en adelante. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y es la sentencia de Dios a causa del pecado de Adán y Eva. Y en esta sentencia encontramos que es a partir de allí que se generan las dependencias, de donde vendrán también la dominación, que es la causa fundamental de las adicciones. La mujer querrá señorear sobre el hombre, pero el hombre se enseñoreará de ella. Es una lucha de poderes entonces, donde no una interdependencia como Dios lo quería al principio, sino una dependencia. Entonces hay gente que es adicta a otra persona, es dependiente, absolutamente dependiente. Eso es una adicción. Cuando somos netamente dependientes de alguien, emocionalmente, físicamente, quizá espiritualmente, cuando yo pongo mi vida en otro o en otra, eso es una adicción. Puedo estar sufriendo una adicción. Y esto tiene una relación muy estrecha en el Antiguo Testamento con el tema de la idolatría. La Biblia aborda esta relación de dominación que causa las adicciones a partir de dos dimensiones que son complementarias. En primer lugar, la dimensión objetiva y externa, que existen estructuras de dominación que generan dependencia. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, en el Antiguo Testamento a ese tipo de dependencia y de relación dominante se le llamaba idolatría. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, ídolos como Baal, como Asera, como Marduk, como Moloch, como Dagón, dioses concebidos por los imperialistas, de modo que el imperio de estos prevaleciera. Significa establecer relación de dependencia respecto de ellos, que implicaba en cierta medida una relación adictiva a estos imperios. Entonces, estos imperios creaban unas deidades, estas deidades les asignaban un poder enorme, la gente los adoraba y veía, por decirlo así, su poder ejecutado, sus respuestas, los fenómenos naturales que venían de ellos, o los castigos, o los juicios, o las benevolencias de ese Dios, hacían que las personas dependieran tanto del ídolo como del imperio, que era el que tenía el ídolo como su manera de poder dominar a las demás personas. En ese contexto en el que el Antiguo Testamento proclama a Dios como el Dios que libera a las personas de las cadenas de la dependencia. Y hay muchos textos en la Biblia donde vemos esto. Pero paremos ahí un poco, hagamos una pausa. Porque si en el Antiguo Testamento el tema de las adicciones las vemos ligadas al dominio de los ídolos, y esto es el dominio de los imperios a través de los ídolos, es muy interesante porque casi cada adicción que hemos referido y que más adelante vamos a mirarlas y quizá vamos a profundizar en muchas de ellas, se convierten en cierta manera en una deidad para el que las consume. Quiere decir, cuando una persona tiene una adicción, es una persona que depende de esa práctica, de ese sentimiento, de esa persona, de lo que genera en el cerebro, ¿sí?
Las sustancias, por ejemplo, psicoactivas, las sustancias como la heroína, como la cocaína, generan en el cerebro ciertas sensaciones que hacen que su consumidor se sienta bien y por lo tanto su cerebro y su cuerpo luego las va a reclamar. Hay otro tipo de adicciones como la pornografía que también segregan sustancias que hacen que el cuerpo reclame. A diferencia de la heroína y de la cocaína, que son sustancias que el cuerpo puede depurar porque aunque entran, no están grabadas en sí mismo, una persona puede desintoxicarse de sustancias, es muy difícil desintoxicarse de la pornografía porque son imágenes que quedan codificadas en el cerebro. Pero todas las adicciones, cualquiera que sea, que buscan que la persona se sienta satisfecha, generan una dependencia. Por lo tanto, esta persona dice que no puede vivir sin consumir, no puede vivir sin esa persona, no puede vivir sin esa adicción. Por lo tanto, dicha práctica, pensamiento o sentimiento o cosa o apego a dicha persona es nada más y nada menos que un ídolo, porque éste tiene un poder tan grande y absoluto que doblega la voluntad del individuo. Por lo tanto, vemos a la persona inclinada, postrada, rendida y en cierta manera la vemos dominada por esa deidad llamada adicción. Entonces sí es muy interesante la relación que existe en el Antiguo Testamento, hablar de adicciones, que no es una palabra que encontramos en la Biblia tácitamente, pero está relacionada con el dominio de los imperios a través de los ídolos. Los ídolos ejercían un gran poder sobre las masas, los imperios utilizaban sus ídolos para dominar a la gente y de esa forma las personas dependían de la deidad y dependían del imperio para subsistir. Como hoy en día las personas dependen de su adicción para poder estar bien o sentirse bien. Hay un sinnúmero, lo vuelvo a repetir, de adicciones. Quitémonos de la mente que solamente es el tema de la drogadicción, que es del alcoholismo. No, hay adicciones, personas adictas, vuelvo a repetir, a la internet, a los juegos en internet, a las redes sociales, consumidores de pornografía, hay gente adicta a los juegos de azar, adictos al trabajo, adictos a la comida, a consumir desaforadamente alimentos, adictos a la moda, adictos a la ropa, puede haber adicción hacia los sentimientos, obsesivos, compulsivos hacia una persona, apegados tanto y llegan a declarar frases como si no eres mío no eres de nadie, si no eres mía no eres de nadie, y prefieren asesinar a esa persona e ir a la cárcel o asesinar a esa persona y él mismo luego suicidarse, que esa persona comparta su vida con otra persona. Todo esto existe y todo esto se mueve en nuestro mundo. Y hay muchas personas que llegan con estas adicciones a la iglesia, que llegan con estos problemas a la iglesia. Y hay personas dentro de las iglesias que están luchando todavía, que llegaron con esta lucha y otros que estando en la iglesia fueron enlazados, fueron encadenados, por así decirlo, fueron apresados por una adicción y no han sido capaces de liberar de ello. La adicción no es un demonio. Muchos creen que la adicción es un demonio, entonces hay que hacer una liberación, un exorcismo, y si le hacemos la liberación, entonces el demonio va a salir. No necesaria y exclusivamente suele ser así. La adicción es el producto del pecado. Recordemos que Dios nos creó para depender de Él, pero el pecado rompió esa comunión y ahora la criatura ya no depende de su creador, sino que anda buscando alrededor, esto es en su externo, en su vida diaria y cotidiana, satisfacer esa necesidad. Habíamos hablado de la palabra el falso satisfactor, quiere decir algo o alguien que le haga estar pleno. Nunca habrá plenitud, nunca el adicto estará pleno. Una de las cosas que la adicción y el falso satisfactor promueve o hace en la mente y en el cuerpo del adicto es que nunca se está pleno, se anda buscando una satisfacción más grande, más grande, más grande. Por eso el que comenzó como joven consumiendo solo un cigarrillo, luego la marihuana, eso ya no le hace efecto, entonces tiene que subir los grados de droga o cambiar o irse a otros porque necesita más. Así es toda adicción, jamás está satisfecha. Ahora, la Biblia nos dice que el único que puede satisfacer, y esto lo vemos del Antiguo Testamento,
el único que puede hacer algo en ese contexto que se proclama a Dios como el Dios que libera a las personas de las cadenas de la dependencia. Y quiero leer textos bíblicos que están en Éxodo, por ejemplo. Voy a leer Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Permítanme entonces, leamos este texto que nos dice de este Dios que es libertador. Miren lo que dice Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Este es el Dios que libera de la mano. Allí estaba entonces Israel oprimido y en cierta manera dependían de Egipto. Allí comían, tenían mentalidad de esclavos, inclusive cuando están en el desierto ya libres se quejan de que quieren volver. También en Éxodo 22, que es cuando se dan los mandamientos, encontramos a este Dios que sigue proclamando su poder como el Dios liberador de las dependencias, de la dependencia de las cadenas de las personas. Dice Éxodo 22. Voy a leer entonces a favor de ustedes este texto bíblico. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Textos como Isaías 42, 6 y 7. Textos como Isaías 51, 14 al 15. Quiero leer ese texto de Isaías 51, siendo Isaías el profeta mesiánico quien más habló de Jesús. Aquí se proclama también a ese Dios liberador. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pues hay una estrecha relación entre la adicción, la dependencia, con los dioses de los imperios que hacían que las personas fueran dominados por esto. Dice Isaías 51, 14 y 15. El preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Esto en el Antiguo Testamento entonces lo vemos, la relación que existe entre la idolatría y los imperios que a través de estos dioses dominaban a las personas, con su temor, con su pavor. Cuando estamos adictos, entonces la adicción se vuelve en una deidad, se vuelve en algo que yo necesito porque sin eso no puedo vivir. Tristemente vivimos en un país que tiene mucha adicción, nuestro contexto y el mundo entero. Y de una manera inclusive podríamos decir paradójica y absurda, grandes factores de adicción en nuestro país son los que promueven y subsidian la salud. Por ejemplo, paradójicamente, la fábrica de licores de nuestra ciudad, los impuestos van para la salud. Paradójicamente, los juegos de lotería, sus regalías van para la salud. Y también lo encontramos con el tabaco que aportan a la salud. Bueno, desde hace unos años se le exigió a los productores de tabaco que en las cajetillas colocaran fotos del cáncer y de los problemas de salud que causa el cigarrillo. Uno pensaría que con estas imágenes escabrosas que se ven en las cajetillas de los cigarrillos la gente le tomara pavor a fumar, pero no es así. La gente sigue consumiendo cigarrillo, se sigue matando. También uno esperaría que tanta gente que ha caído en la ruina a causa de la ludopatía, pues dejara de visitar casinos, pero tristemente es lo que más se apertura en nuestra ciudad. A diario se aperturan casinos en nuestra ciudad y la gente cae en la ruina. Pero también uno esperaría que la gente dejara de beber, pues la ebriedad está dejando y la embriaguez está dejando divorcios, está dejando viudas, violencia intrafamiliar, social, una cantidad de problemas y perjuicios, pero la gente sigue consumiendo licor y vivimos en una sociedad alcohólica. Todo esto, más el factor de las drogas, que también es un negocio rentable para muchos en nuestro país y en todo el mundo, está hundiendo cada vez más al hombre en cadenas que lo aprisionan. Y como lo dije, hay personas que llegan a la iglesia con estas ataduras, con estas dependencias,
Y bueno, al conocer a Jesús, muchas de ellas son libradas. Ahora su voluntad, que estaba rendida plenamente a una adicción, entonces ahora su vida se rinde al Señor, pero siguen luchando porque fisiológicamente su cuerpo a veces reclama la nicotina o reclama el placer del licor y todo lo demás. Pero dentro de la iglesia, ya personas y jóvenes y nuestros adolescentes que están ya dentro de la iglesia, hoy están sufriendo otro tipo de adicciones que no son menos dañinas, como la adicción a la internet, a los juegos en línea. Artículos recientes hablan de cómo el estar pegado a una pantalla, consumiendo internet, consumiendo juegos y todo lo demás, disminuye grandemente el factor mental de los niños. Quiere decir, ya en ellos no hay la capacidad mental desarrollada como fuera una persona normal. Y esto causa adicción. Antiguamente a los niños nos tenían que entrar de la calle, venga para la casa, pero hoy hay que sacar a los hijos de la casa porque están metidos en sus cuartos con sus computadores, adictos a la internet, adictos a la pornografía, gente adicta al trabajo inclusive. Ahora que estamos experimentando el teletrabajo, trabajo en casa, muchos creen que entonces es más cómodo. Sin embargo, se trabaja más de 8 horas y personas con jornadas larguísimas desde casa por la exigencia laboral, pero también por la adicción al trabajo. Bueno, esta es nuestra primera parte entonces del tema que quería tratar con ustedes en Anclados, Consejería Bíblica, el tema de las adicciones. Terminamos entonces repitiendo la definición para que no se nos olvide. La OMS dice que una adicción es una enfermedad físico-mental que consiste en la dependencia o necesidad de una sustancia, actividad o relación debido a la satisfacción que ésta genera en la persona. Así que pensemos en esto y pensemos en nosotros mismos, si estamos experimentando algún tipo de adicción o no. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres el libertador. Si en el Antiguo Testamento la adicción estaba entonces relacionada con el temor, con el dominio que los imperios ejercían en las personas a través de los ídolos, hoy vemos muchas dependencias también. Muchas personas que dependen no solo de sustancias, sino de relaciones dañinas. Ayuda a estas personas. Haznos libres, pues tu palabra promete diciendo, conoceréis la verdad los hará libres. Aquellos que están luchando, Señor, y que tienen una dependencia y un hábito, que dependen de Él y que dicen, es que no puedo dejarlo, es que sin Él me muero, mi vida no es la misma, enséñales. Hazles entender que esa es una adicción, que es un ídolo y que deben renunciar a él para poder ser libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Beatriz Fernández, a Luciluna Cano, a Beatriz Valencia, a Rocío Flores, a Alba Fisco, a Janet, también a Zoraida Álvarez, Gloria Correa, a Enid Verónica, a Paula Andrea, a Lucy Ruiz, a Lady Marcela, a Irene, a Michelle Triana, también a Edith López, todos los que estuvieron con nosotros. Les espero entonces en el próximo programa. Esto es el viernes, lo tenemos miércoles y viernes 5:30 de la tarde, Anclados. Consejería Bíblica, el tema será las adicciones. Terminaremos este tema en el próximo programa. Por ahora, la paz de Dios en sus vidas. Dios les bendiga. Hasta pronto.